buenas tardes. Un saludo especial de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Igualmente de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada Medidas cautelares innominadas en los procesos de familia. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, comprometida con la formación continua, ha organizado varios ciclos de videoconferencias como parte de su plan de formación judicial 2023-2024. Este programa se enfoca en diversas áreas, incluyendo el derecho de familia, y está dirigido tanto a los servidores de la rama judicial involucrados en esta especialidad como a todo público que esté interesado en este tema. Nuestro objetivo es proporcionar a los participantes herramientas prácticas y conocimientos actualizados que permitan contribuir significativamente al mejoramiento de la administración de justicia. En esta oportunidad nos enfocaremos en las medidas cautelares innominadas en los procesos de familia, herramientas judiciales que por su naturaleza deben adaptarse a las situaciones cambiantes de las relaciones familiares y de la sociedad, siendo necesario analizarlas cuidadosamente. Para tal fin, nuestro conferencista nos hablará específicamente de cómo estas medidas cautelares funcionan en los procesos de adjudicación de apoyos, divorcio y unión marital de hecho, y en aquellos casos en donde se involucran los derechos de menores de edad. En esta actividad académica tenemos el gusto de contar con el doctor Diego Fernando Enríquez Gómez. El doctor Enríquez es abogado egresado de la Universidad de Nariño, especialista en Derecho Procesal de la Universidad Nacional, con maestría en Derechos Humanos de la Universidad de Medellín y maestría en Derecho de Familia de la Universidad de Barcelona. Igualmente es docente catedrático en pregrado y en posgrado de diferentes universidades del país. Asimismo, es formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en las áreas de Derecho de Familia y en área de género. Igualmente ejerce como juez 15 de familia de la ciudad de Medellín. Doctor Diego Enríquez, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Héctor Manuel Tobar Buendía, profesional universitario de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial, y a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. El día de hoy vamos a compartir con ustedes un tema trascendental en el derecho en general y en particular en el derecho de familia, que corresponde al análisis de las medidas cautelares, particularmente aquellas que se han denominado innominadas o atípicas. El derecho de familia, como bien sabemos, es un derecho que se ha llamado también dúctil, un derecho en el cual se debe ajustar y amoldar a los diferentes cambios de la sociedad que tienden a lograr que el derecho mismo logre la garantía de esos derechos fundamentales o de los derechos que están en juego. Es por ello entonces que el legislador, en su tarea de hacer efectiva la tutela judicial, ha creado herramientas tendientes a ese fin. Una de ellas corresponde a lo que se ha llamado las medidas cautelares. En asuntos de familia, el legislador, con el Código General del Proceso, se dio la tarea de especificar cuáles podrían ser aquellas medidas propias para esta especialidad, sin dejar de lado aquellas que están reguladas para todos los demás procesos o jurisdicciones. El orden de la exposición se desarrollará en los siguientes puntos. Primero, se hará una breve referencia sobre algunas consideraciones previas de las medidas cautelares innominadas, tema que es crucial para poder entender aquellas que particularmente se regulan en el Código General del Proceso o en otras leyes, y que además nos permitirá también entender cuándo y en qué eventos podríamos aplicar o decretar, como jueces, estas medidas cautelares o cuándo se podrían solicitar tratándose de abogados litigantes.
Haremos referencia a las medidas cautelares nominadas e innominadas en algunos procesos de familia, específicamente en procesos de divorcio cuando se invoca la causal tercera, causal de violencia intrafamiliar. También abordaremos algunos aspectos muy puntuales relacionados con las medidas cautelares en procesos con pretensiones indemnizatorias. Muy en boga hoy con el tema de la acumulación de la pretensión indemnizatoria en procesos de divorcio e incluso en otros tipos de procesos de la jurisdicción de familia. Asimismo, también haremos referencia a las medidas cautelares de embargo y secuestro en procesos de declaración de unión marital de hecho y sociedad patrimonial, resaltando pues el último o el reciente criterio de la Corte Suprema de Justicia frente al tema. También haremos alusión a algunos aspectos puntuales relacionados con las medidas cautelares en procesos de alimentos. Y finalmente, mencionaremos la procedencia o no de las medidas cautelares en procesos de adjudicación de apoyos, siendo principalmente alusión a las medidas cautelares innominadas. Empecemos entonces hablando de las medidas cautelares en general. Algo que debe necesariamente resaltarse y es la urgencia en que éstas deben ser resueltas. Urgencia que de no cumplirse por parte de jueces y juezas podrían estar inmersos en responsabilidades, por lo que ello implica. De ahí la importancia de insistir al equipo de trabajo de que cuando se soliciten medidas cautelares, cualquiera que éstas sean, deben tener prioridad en la decisión o en el tiempo en que se decide. Así lo resalta y lo ordena incluso el artículo 588, vuelvo y repito, vale la pena traerlo a colación porque pues entendemos la urgencia del legislador en que el juez resuelva estas solicitudes, no solo por lo que implica en la responsabilidad de parte del funcionario judicial, sino también en lo que podría conllevar el no cumplimiento de esta orden en el tiempo establecido para el titular del derecho involucrado en el juicio. Esta norma nos dice, artículo 588, cuando la solicitud de medidas cautelares se haga por fuera de audiencia, el juez resolverá a más tardar al día siguiente del reparto o a la presentación de la solicitud. Miren cómo hay norma expresa en el Código General del Proceso que le impone la obligación al juzgador resolver con absoluta premura una medida cautelar. Entonces, no podemos pasar por alto este tipo de solicitudes. Es claro que en muchos o en la mayoría de los casos las medidas cautelares van inmersas en la solicitud de la demanda, de su admisión, y el estudio de la demanda pues requiere de un tiempo prudencial. Pero de alguna manera tenemos que tener clara esta disposición. Ese estudio de la demanda para su admisibilidad o también para su inadmisión, pues debe tener un tiempo razonable cuando dentro de la misma se estén solicitando medidas cautelares. Son dos disposiciones en particular que debemos tener en cuenta en la jurisdicción de familia cuando analicemos el tema de las medidas cautelares. Las generales señaladas en el artículo 590 del Código General del Proceso, medidas cautelares en procesos declarativos, y particularmente aquellas medidas cautelares que de manera específica el legislador estableció para la jurisdicción de familia, señaladas en el artículo 598, sin dejar de lado, por supuesto, aquellas medidas cautelares en dentro de los procesos ejecutivos, que para aquellos procesos ejecutivos dentro de la jurisdicción de familia, pues son aplicables. Mencionemos lo siguiente, que aquí es donde tenemos que ubicarnos. Recordemos esto de la norma procesal. El artículo 590 nos dice que en los procesos declarativos son procedentes las siguientes medidas cautelares. Nos trae el numeral primero tres alternativas, tres hipótesis. La primera de ellas, la inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro y el secuestro de los demás cuando la demanda verse sobre dominio u otro derecho real principal. Medida cautelar, que es muy conocida por todos,
y que le es aplicable a todos aquellos procesos declarativos siempre que cumpla con una condición o un presupuesto, y es que esté en tela de juicio. El debate gira en torno a la propiedad. ¿Esto qué es? Que haya un riesgo de que ese bien pueda ser transferido, pueda ser negociado, se puede inscribir una medida, etc. De ahí que el legislador, previendo esa situación, pues opte por plantear una hipótesis o más bien una alternativa que lleve al interesado garantizar que pueda materializar su derecho al momento en que se profiera la sentencia. Tengamos de presente también que estamos ante procesos declarativos, cuya connotación particular es que el derecho es incierto. Estamos por debatir el derecho. De ahí que las medidas cautelares, entre esa gravedad o afectación que pueda darse al demandado, la inscripción de la demanda tenga menos peso que un embargo de un bien, en la medida en que el embargo, como bien sabemos, excluye o saca el bien del comercio. La inscripción de la demanda, no. Precisamente por la pretensión que se está debatiendo en el juicio. Inscripción de la demanda como primera posibilidad en los procesos declarativos con medidas cautelares, entiéndase estas nominadas, en la medida en que están previstas expresamente y tipificadas conforme lo estamos leyendo en pantalla. El literal B nos habla de la inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del demandado cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual. Ya veremos de manera un poquito más detallada en aquellos casos que han sido ya más recurrentes, más comunes en la jurisdicción de familia, cuando la pretensión apunta a que se reconozca una indemnización de perjuicios. Fíjense cómo en aquellos casos, por ejemplo, un proceso de divorcio, será procedente la solicitud de la medida cautelar de la inscripción de la demanda de esos bienes que podrían ser propios del demandado, si hablamos de un proceso de divorcio, a fin de poder garantizar los perjuicios si es que hay una pretensión indemnizatoria. Y nos detendremos entonces en esta medida cautelar señalada en el literal C del artículo 590, numeral primero. Cualquiera otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieran causado o asegurar la efectividad de la pretensión. Se ha denominado estas medidas cautelares como medidas cautelares innominadas o atípicas, en la medida en que no están reguladas, más bien, no están tipificadas como una medida cautelar única, como lo es la inscripción de la demanda, lo es el embargo, lo es el secuestro. Pero ello no significa que no estén reguladas, tan así que está prevista en la norma. Y cada una de las medidas cautelares, el legislador ha exigido unos presupuestos. Hablemos entonces de las medidas cautelares innominadas, ubicándonos en ese literal C del numeral primero del artículo 590, que como vemos, está prevista para los procesos declarativos. También se ha dicho que las medidas cautelares pues, son un remedio judicial indispensable en el ordenamiento jurídico para garantizar la tutela judicial efectiva. Quiero resaltar esta frase, la garantía de la tutela judicial efectiva, porque en últimas, este es el principal objetivo de la medida cautelar. De nada sirve proferir una decisión que puede estar ajustada en derecho, pero que por el tiempo en que ésta se profiere, el derecho que es materia de debate y del que se pretendía proteger en la demanda, ya se hace ilusorio por el transcurrir mero del tiempo o porque hubo algunas circunstancias que así
lo impidieron. El fin, que es constitucional dentro de la administración de justicia, es que los jueces y juezas no profieran decisiones ilusorias, que no logren materializar los derechos. ¿Cómo hacer posible ello? Una de estas herramientas es a través de las medidas cautelares. La tutela judicial efectiva, no solamente la tutela judicial, sino que ésta sea a su vez garantizada plenamente por el Estado en un proceso judicial. Las medidas cautelares innominadas, cuyo contenido se encuentra indeterminado, a pesar, como dije, que se encuentran reguladas. O sea, no significa entonces que no exista una norma, como ya lo vimos, que no lo establezca. Esta disposición, la del literal C, trae unos presupuestos. Una primera premisa para poder ir concluyendo aspectos de la charla es que las medidas cautelares tienden a siempre garantizar la tutela judicial efectiva. Esto servirá de argumento para las medidas cautelares innominadas o cualquier otro tipo de medidas. Y una segunda premisa, es entender que la medida cautelar innominada tiene unos requisitos, unos presupuestos que los trae la misma ley y que brevemente procedamos a saber cuáles son. La norma nos dice lo siguiente, comillas, para decretar la medida cautelar, el juez apreciará la legitimación o interés para actuar de las partes y la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho. Asimismo, el juez tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho, como también la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida, y si lo estimare procedente, podrá decretar una menos gravosa o diferente de la solicitada. El juez establecerá su alcance, determinará su duración y podrá disponer de oficio o a petición de parte la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada. Vamos con un ejemplo que lo resolveremos al final de la charla. Una persona con discapacidad de tipo mental, cognitiva, requiere de la venta de su bien por cuanto se debe asumir unos costos médicos bastante altos que no se cuenta con en ese momento por parte de la familia. El bien es de propiedad de la persona con discapacidad. Hay urgencia en la venta de ese inmueble. De hecho, podríamos decir, ya hay un comprador interesado en ese inmueble. La solución que da el abogado, asesor de la familia de esta persona, que además hay que decir, es una persona que no está en condiciones de expresar su voluntad por ningún medio ni formato posible, es que se acuda a un proceso judicial de adjudicación de apoyos. Sin embargo, surge la duda, razonable además, de si es factible solicitar de manera previa, o más bien desde el inicio de la presentación, con la presentación de la demanda, el decreto de un apoyo provisional tendiente a que se autorice la venta del inmueble y que se adjudique el apoyo de representación con ese fin. Veamos si para ese caso, primero, ¿son procedentes las medidas cautelares? De ser procedente, ¿cuál sería la más idónea? Y de ser así, ¿cumpliría con los requisitos establecidos en la ley para que ésta se decrete ab initio? Porque es claro que ese apoyo podría ser resuelto al momento en que se dicte sentencia. Veamos o analicemos estos presupuestos que serán la base para resolver cualquier otro tipo de medida cautelar innominada en procesos de familia, que es donde más se podrían presentar, porque entendemos también que hay medidas cautelares en garantía de bienes o las acciones reales o patrimoniales, y hay medidas cautelares personales. En familia, sí que es importante tener presente que podemos solicitar
y se puede decretar medidas cautelares tendientes a proteger derechos de las personas o evitar que estos se vulneren. De esta norma, entonces, resaltamos estos presupuestos. Debe verificarse que haya una legitimación o interés. ¿Cómo se verifica la legitimación o interés? Básicamente, quien tiene esa legitimación para iniciar la demanda será el legitimado para solicitar la medida cautelar. Debe verificarse la amenaza o vulneración del derecho. Al menos debe generarse cierta certidumbre sobre la vulneración del derecho para que haya una necesidad sobre el decreto de la prueba. No tiene que demostrarse plenamente, pero al menos sí que genere esa certidumbre y que permita al juez asumir que el tiempo en que perdurará el proceso, en un tiempo razonable, en que éste deberá resolverse, puede ser tardío para la protección del derecho o puede ser simplemente ilusorio al momento de dictar la sentencia. Y esto relacionado con el peligro por la mora judicial, o sea, la amenaza del derecho o la vulneración, que son dos cosas diferentes. Puede haber una amenaza como tal o que la vulneración se siga causando en el tiempo. Si la vulneración se sigue causando en el tiempo, es necesario entonces adoptar una medida que impida que se siga vulnerando los derechos. Y ese tiempo, esa mora del judicial, es determinante a la hora de poder verificar si es procedente o no el decreto de la medida cautelar innominada. La misma que debe ser solicitada por el interesado. El juez, con sus facultades extra y ultra petita, y además porque la misma norma procesal mencionada, o sea, la literal C del numeral primero del artículo 590, prevé la posibilidad de que se adecúe la medida cautelar, pero una vez ha sido solicitada. También debe verificarse la necesidad, efectividad y proporcionalidad. Este sí que es uno de los presupuestos que en la práctica más genera debate y es la proporcionalidad. ¿Será factible entonces que esa forma en que se está pidiendo o la medida cautelar que se está solicitando es proporcional para lo que se pretende garantizar, proteger o evitar su vulneración? El caso concreto, pues, lo dirá. Pero entonces debe hacer ese análisis el abogado que solicita la medida. De hecho, debe mencionarle al juez estos requisitos. De manera técnica, debe sustentar su petición. No puede dejarlo como simple solicitud, o sea, ir digamos, a la petición material, sino que debe darle un argumento, porque así lo pide la norma. O sea, la norma le está diciendo que debe cumplir con estos presupuestos. Luego, entonces, será el interesado quien debe sustentarlos. Entonces, como segunda premisa de esta charla, es que los presupuestos deben ser probados por la parte solicitante, verificados y analizados por parte del juez. El lenguaje de una solicitud de medidas cautelares pasará por la verificación de estos presupuestos. Ahora sí, hablemos, dicho esto de manera muy breve, por supuesto, de algunas medidas cautelares nominadas e innominadas, principalmente las innominadas, aunque haré mención de algunas nominadas porque lo trae la norma o ha sido tema de controversia. En temas de familia, procesos de familia. Ubiquémonos entonces en el artículo 598. El contexto normativo debe estar claro. Debemos saber qué nos dice la ley para de ahí poder darle su interpretación. En primer lugar, este artículo 598, que no es excluyente con el artículo 590, ¿sí? O sea, pueden acudirse a esas medidas cautelares del artículo 590 o también las del artículo 598. Pero estas del artículo 598 son específicas para familia para ciertos procesos, como los menciona el inciso primero. Dice así,
Los procesos de nulidad, divorcio, cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, separación de cuerpos y de bienes, liquidación de sociedades conyugales, disolución y liquidación de sociedades patrimoniales entre compañeros permanentes, se aplicarán las siguientes reglas. O sea, no es para todos los procesos de familia, sino que el legislador se dio la tarea de establecer un listado de procesos donde se podrá solicitar y decretar estas medidas. El numeral primero de este artículo 598 hace alusión a una medida cautelar de tipo patrimonial. Cualquiera de las partes podrá pedir embargo y secuestro de los bienes que puedan ser objeto de gananciales y que estuvieran en cabeza de la otra. Fíjense cómo entonces en los procesos declarativos hacía alusión a la inscripción de la demanda y siendo, por ejemplo, un proceso de divorcio declarativo, si no estuviese esta disposición, tendríamos que decir que no sería procedente el embargo y secuestro, en la medida en que el legislador estableció medidas cautelares para cada tipo de procesos o para los procesos. El embargo y secuestro está previsto expresamente para los procesos ejecutivos. Excepcionalmente, procedería en este tipo de procesos. Además, también verificándose que se trate de bienes que sean objeto de gananciales y que estuvieran en cabeza de la otra, ¿no? No falta la solicitud equivocada del abogado que pida el embargo y secuestro de su propio cliente, o sea, de la misma parte, vamos a decir, si es el abogado de la parte demandante, de la parte activa. Debe ser entonces de aquellos en los que podría verse en riesgo el patrimonio de la sociedad. También hay una medida cautelar patrimonial mencionada en el artículo 598 que no podemos pasarla por alto y es la del numeral quinto, literal E, del artículo 598, que nos dice decretar a petición de parte el embargo y secuestro de los bienes sociales y los propios con el fin de garantizar el pago de alimentos a que el cónyuge y los hijos tuvieran derecho, si fuera el caso. Aquí hay que tener claridad de lo siguiente. Este numeral quinto, literal E, se desprende del inciso primero, que ya vimos. En consecuencia, no se trata entonces de concluir que hay una norma que permite el embargo y secuestro de los bienes en todos los procesos donde se pueda solicitar alimentos. De lo contrario, diríamos entonces que en un proceso de fijación de cuota alimentaria, que es un proceso declarativo, en virtud de esta disposición, podría solicitarse el embargo y secuestro de los bienes. Repito, debe armonizarse este literal con el inciso primero para decir que en estos procesos en los cuales ya se hable de bienes sociales, miren, o bienes sociales y bienes propios, se pueda pedir el embargo y secuestro de dichos bienes. Porque ya estamos ante unos bienes sociales, o sea, ya hay una disolución de la sociedad conyugal y que permitiría identificar unos bienes que pueden ser naturaleza social o unos bienes que pueden ser de uno de los cónyuges a título propio. Ahora sí, ubiquémonos en estas medidas cautelares personales. El artículo 598, numeral quinto, menciona aquellas que pueden ser solicitadas en los procesos judiciales. Dice, si el juez lo considera conveniente, también podrá adoptar, según el caso, las siguientes medidas. Autorizar la residencia separada de los cónyuges y, si estos fueren menores, disponer el depósito en casa de sus padres o de sus parientes más próximos o en la de un tercero. Dejar a los hijos al cuidado de uno de los cónyuges o de ambos o de un tercero. Señalar la cantidad con que cada cónyuge deba contribuir según su capacidad económica para gastos de habitación y sostenimiento del otro cónyuge y de los hijos comunes y la educación de estos. Decretar, en caso de que la mujer esté embarazada, las medidas previstas por la ley para evitar su posición de parto. Estas medidas cautelares, tengamos en cuenta, primero, pues no podríamos decir que son innominadas por cuanto están expresamente reguladas, o sea, taxativamente están previstas en la norma. En segundo lugar, son medidas que bien pueden solicitarse como previas. O sea, desde la presentación de la demanda se le puede solicitar al juez que autorice, por ejemplo, las residencias separadas o también los cuidados
de los hijos comunes, si es que el mismo podrían estar en riesgo. Y el literal F es una norma que sí nos trae una medida cautelar innominada, porque es cualquier otro tipo de medidas que puedan ser solicitadas al juez o que el juez pueda decretar en algunos casos concretos. ¿Qué dice la norma? A criterio del juez, cualquier otra medida necesaria para evitar que se produzcan nuevos actos de violencia intrafamiliar o para hacer cesar sus efectos. Y en general, y aquí viene la apertura de la medida cautelar innominada, en los asuntos de familia, podrá actuar de oficio en la adopción de las medidas personales de protección que requiera la pareja, el niño, niña o adolescente, el discapacitado mental, entiéndase, persona con discapacidad, y la persona de la tercera edad. Para tal fin, podrá decretar y practicar las pruebas que estime pertinentes, incluyendo las declaraciones del niño, niña o adolescente. Tercera premisa, entonces. El literal F del numeral quinto del artículo 598 trae una regulación de medida cautelar innominada propia para los asuntos de familia, que no excluye la del literal C, pero que sí menciona de manera más particular y específica cuando estemos hablando de menores de edad, de personas con discapacidad, de personas de la tercera edad, etcétera, o las que trae la norma. Personas sujetas de especial protección constitucional. Podemos también incluir aquí a las mujeres. Ahora, haciendo referencia a estos conceptos generales, podemos ubicarnos entonces en algunos aspectos ya más puntuales. Por ejemplo, los procesos de divorcio contencioso con causal de violencia intrafamiliar, causal tercera del artículo 154. Cuando hay violencia intrafamiliar y se advierta que la víctima o presunta víctima lo es una mujer, víctima de violencia o discriminación, que son dos conceptos diferentes, el juez debe atender algunos aspectos normativos especiales, normativos constitucionales y convencionales. En particular, no podemos dejar de lado lo señalado en el artículo 5 de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 17 de la Ley 1257 del 2008. Norma que expresamente en su parágrafo primero nos dice: en los procesos de divorcio o de separación de cuerpos por causal de maltrato, el juez podrá decretar cualquiera de las medidas de protección consagradas en este artículo. O sea que aquí ya tenemos unas normas especiales de protección a aquellas personas que son víctimas de violencia en estos procesos, ya sea de divorcio, de separación de cuerpos e incluso procesos de declaración de unión marital de hecho. Tenemos que acudir a esta disposición, tenerla presente, sin dejar de lado el literal F del numeral quinto del artículo 598 y todas aquellas que podrían ser decretadas como innominadas. Pero estas en particular hacen alusión a aquellos casos en donde hay violencia intrafamiliar. Y muy en particular y de manera especial cuando la víctima es una mujer. ¿Qué medidas trae esta norma? Bueno, hay un listado amplio, ¿no? Pero quiero resaltar simplemente estas. Por ejemplo, el alejamiento del agresor, la orden de desalojo de la casa de habitación, el impedimento para que penetre en lugares donde frecuente la víctima, por ejemplo, el trabajo, someter al agresor a tratamiento reeducativo o terapéutico, la orden para que el agresor cubra los gastos médicos, psicológicos o psiquiátricos que requiere la víctima, cualquier otra medida, y aquí viene lo innominado de esta nueva disposición, cualquier otra medida que garantice la seguridad física y emocional de la víctima y su entorno familiar. Así que, de manera regulada, encontramos normas que nos traen medidas cautelares innominadas en temas de familia. Artículo 590, artículo 598, y fíjense en que la ley 1257 del año 2008
Norma esta que regula la ley de violencia intrafamiliar, la ley 294, el 96, también nos trae medidas cautelares innominadas. Es tarea del abogado tener muy presente estas normas para que pueda solicitarle al juez, incluso desde la presentación de la demanda, un tipo de medidas que permitan la protección de la víctima y no dejarlo pues al juez con, digamos, la dificultad de poder analizar inicialmente en el proceso los hechos que solamente la víctima o la parte demandante los conoce. Esta es una medida cautelar que debemos tener como jueces y juezas muy presente y es impedir que la víctima se confronte con su agresor. Bueno, hablo de jueces y juezas, pero también hablemos de cualquier autoridad, porque así lo dice la norma, autoridad administrativa o, obviamente, abogados, profesionales del derecho, que no pueden permitir que se transgreda los derechos de la víctima, si es que su deseo es no confrontarse con su agresor. Las mujeres son titulares de deberes y garantías procesales y sustanciales diferenciadas y reforzadas en los procesos de violencia intrafamiliar que tienen como finalidad garantizar la igualdad sustantiva, los cuales incluyen, entre otros, el derecho y garantía procesal de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar a no ser confrontadas personalmente con su agresor. Son derechos diferenciados, son sujetos de especial protección constitucional y por tratados o compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano, debe realizar acciones afirmativas tendientes a la protección de los derechos de las mujeres víctimas. Esto lo vemos expresamente en esta disposición, artículo 8º, literal K de la Ley 1257 del año 2008, reglamentada por el decreto 4799 del 2011. Entonces, pongámonos en el escenario de que el juez sabe, porque le están invocando en la demanda que hay una o hubo una violencia intrafamiliar, la mujer es víctima de esa violencia, se va a fijar fecha para audiencia del artículo 372. Y ahí es donde debe tener muy en cuenta esta disposición, porque el juez de oficio debe tenerla presente, o sea, debe advertir a la presunta víctima o a la víctima, si es que ya hay algún tipo de decisión, por ejemplo, penal o de orden administrativo, para decirle a la víctima que tiene el derecho de decidir si quiere o no que el agresor esté presente en esa audiencia. Y entonces aquí la pregunta que surge es, ¿el derecho es para que ella se ausente o para que ella esté presente y que sea el agresor quien no se encuentre presente? O sea, que le digan, señor, váyase o retírese de la audiencia. Será el caso particular en el cual, primero, pues entendamos que ahora, pues con la virtualidad, es claro que basta apagar una cámara para no confrontarse, entre comillas. Pero si a pesar de esto la mujer siente la necesidad de que el hombre agresor no esté en ese momento en que ella va a declarar, por ejemplo, va a absolver interrogatorio de parte, el juez tendría que decirle al agresor o presunto agresor que se retire aún dentro de la audiencia virtual. Siempre tenerlo presente. Desde el auto que fije fecha, ya advertirlo, ya mencionarlo. Y en la audiencia, pues garantizar el derecho. Muchos casos, por desconocimiento, pues las mujeres víctimas de violencia no lo solicitan, o los abogados tampoco lo hacen, pero sí es necesario que así se presente. De hecho, hubo un caso en sede constitucional, la Corte Constitucional decretó la nulidad de una audiencia porque la mujer solicitó que no esté presente el agresor, se continuó con la audiencia, el juez, digámoslo así, hizo caso omiso a esa solicitud y se consideró que se había vulnerado los derechos fundamentales, el debido proceso, y por ende dejó sin efectos esa actuación. Entonces, para que veamos hasta dónde sería o cuál sería el alcance de infringir esta disposición. Así lo dice la norma. Mire, toda víctima de alguna de las formas de violencia previstas en la presente ley, además de los contemplados en el artículo 11 de la ley 906 del 2004 y el artículo 15 de la ley 360 de 1997, tiene derecho a
a decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en cualquiera de los espacios de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo. Bueno. Y miren cómo podemos hablar de otro tipo de medidas cautelares. Algunos ejemplos, ¿no? Ya vimos en dónde estarían reguladas esas medidas cautelares, 590, 598 y estas de la ley 1257. Y un caso muy común, ¿no? Por ejemplo, el tema de pruebas que vulneren derecho a la intimidad. Se puede pedir como medida cautelar, por ejemplo, una medida cautelar innominada, que se ordene a uno de los cónyuges que evite o se le impida publicar por cualquier medio ese material íntimo, que no lo haga, ¿sí? O que el juzgado dé plenas garantías para que ese material que vulneraría el derecho a la intimidad no sea publicado. Recordemos que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dado unas directrices para que este material transgresor del derecho a la intimidad deba ser protegido por el propio despacho judicial. Adopte medidas tendientes a ese fin, cosa que es muy común en los procesos de divorcio, donde se está hablando de infidelidades, que este tipo de material probatorio pueda salir de esa privacidad que tendría que ser el proceso, y de ahí que el abogado podría solicitarle no solamente la protección del material probatorio dentro del proceso judicial, sino también ordenarle a quien tiene ese material y lo puede reproducir que evite hacerlo. So pena de algunos tipos de sanciones. Por ejemplo, ordenar el alejamiento de un familiar para proteger la integridad física o moral de uno de los cónyuges o sus hijos. Es una medida cautelar innominada que se podría dar, por ejemplo, cuando se está habitando con una persona que está generando algún tipo de conflicto dentro de la pareja. No solamente hablemos de violencia intrafamiliar, que ya vimos que hay medidas cautelares que así lo prevén, sino algún tipo de conflicto que pueda evitarse un escalamiento del mismo y que se solicite entonces una medida cautelar innominada en tal sentido. Ordenar que se retiren comentarios hechos en una red social y que afecten a uno de los cónyuges en su persona o en su patrimonio. Sí, por ejemplo, que se haga el comentario frente al otro cónyuge, vamos a suponer en Instagram, diciendo que el negocio no es el mejor, o la comida, bueno, un restaurante, y ese comentario proveniente de esta persona puede seguir afectando los derechos del demandado. Una medida cautelar innominada podría ir con ese fin, o sea, solicitarse con ese fin de que se elimine ese mensaje en la medida en que en el tiempo esa comunicación podría estar afectando derechos. Entonces, siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando se verifiquen los presupuestos señalados en la ley. ¿Cuáles? Los que ya vimos en el literal C del artículo 590. Medidas patrimoniales derivadas de una pretensión indemnizatoria. Lo dije hace un momento. El artículo 590, numeral primero, literal B, expresamente establece que es factible solicitar la inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del demandado. O sea que no estamos ya ante esa hipótesis de los bienes que son objeto de gananciales, sino de bienes que sean propios del demandado y que permitan brindar una garantía respecto de esta pretensión de indemnizatoria. Ejemplo, procesos de divorcio donde se acumule la pretensión indemnizatoria. Es factible entonces hacer este tipo de solicitud de medidas. La misma norma prevé que si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de este, el juez ordenará el embargo y secuestro de los bienes afectados con la inscripción de la demanda. O sea que miren que puede continuar o mantenerse esa medida cautelar en aras de lograr garantizar el pago de los perjuicios, pretensión autónoma, independiente a las otras peticiones que pueden solicitarse en un proceso de divorcio y, repito, también dentro de un proceso de declaración de unión marital de hecho, ya que la Corte Constitucional, a pesar de que lo ha referido como un tema de alimentos para los ex compañeros permanentes cuando hay violencia, a mi criterio, nada impide que los perjuicios por la violencia que se ha generado, se ha causado a la mujer víctima, también puedan ser elevados
en este proceso declarativo de unión marital de hecho, porque cumpliría los mismos fines. Esto es, evitar la revictimización de la víctima al someterla a otro proceso judicial para que se decrete o se conceda esta pretensión. Ese es principalmente el objeto o la posibilidad de acumular estas pretensiones. Otro aspecto que debemos tener presente, y esto es simplemente traer a colación la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema de Justicia, no tan reciente, y es la posibilidad de las medidas cautelares de embargo y secuestro en bienes sociales dentro de un proceso de declaración de unión marital de hecho y disolución de la sociedad patrimonial conformada en esta unión. O sea, no es la mera declaración de la unión marital de hecho, porque en ella, si no hay una discusión sobre la existencia de una sociedad patrimonial, no sería conducente ni pertinente decretar el embargo de bienes. ¿Sí? A menos que se trate, bueno, embargo de bienes podría solicitarse si es que lo que se pretende es la garantía para el pago de alimentos, como ya vimos en la norma del artículo 598. Pero de lo contrario, si no existe esa solicitud de esa manera, el embargo y secuestro no sería procedente. Si la pretensión es la de que se declare la existencia de la sociedad patrimonial, en ese supuesto, sí es factible el decreto del embargo y secuestro de los bienes sociales, como lo estableció la sentencia STC 15388 del 2019. En la cual se dice que es necesario aclarar que el promotor del proceso declaratorio de unión marital de hecho y de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes puede solicitar de manera acumulada las medidas cautelares nominadas de inscripción de la demanda, embargo y secuestro de bienes que pueden ser objeto de gananciales, así como innominadas, sin que la materialización de alguna de ellas impida efectuar las restantes. Sí, o sea que también aquí reitera la Corte dos aspectos. Uno, primero, aclara, precisa que es posible solicitar la medida cautelar de embargo y secuestro en los procesos declarativos de unión marital de hecho y sociedad patrimonial. ¿Y esto por qué no se había concedido? Porque había criterio de algunos tribunales y de alguna doctrina que de manera taxativa interpretaba el artículo 598, su inciso primero, donde solamente se planteaba la declaración de la unión marital de hecho y que no hablaba de la sociedad patrimonial. Luego, entonces, esas medidas cautelares no eran procedentes, se decía, pero ya esta jurisprudencia aclara esa situación y permite, entonces, entender de que ya en todos los casos donde se solicite esta pretensión, es factible la solicitud de embargo y secuestro de los bienes que se dice son sociales. Bueno, en procesos de fijación o modificación de cuota alimentaria, pues son las medidas cautelares que ya conocemos. En ellos no es factible o es factible las medidas cautelares innominadas. No es procedente la medida cautelar de embargo y secuestro en tanto que se trata de un proceso declarativo. Y los procesos declarativos ya vimos que nos trae el listado de cuáles son las procedentes. Entre ellas estaría únicamente la de la medida cautelar innominada, ya que la inscripción de la demanda, como quiera que no se trata de un proceso en el cual esté en tela de juicio la propiedad o haya cierto riesgo o temor de la transferencia de la propiedad como una acción real, entonces no sería factible la inscripción de la demanda. En la fijación de cuota alimentaria, en caso de que sí se fije una cuota de alimentos provisional y ésta se incumpla, allí sí, claro, procederían las medidas cautelares de los procesos ejecutivos, por cuanto se está adelantando ya un proceso ejecutivo dentro del proceso declarativo, que serían las de las cuotas alimentarias provisionales. Sean estas en favor de un menor de edad o un mayor de edad, como bien lo prevén las normas, artículo 129 de la Ley de Infancia y Adolescencia y artículo 397 del Código General del Proceso. Esa es una norma que la trae el artículo 598. Expresamente nos dice que en el proceso de alimentos se decretará la medida cautelar prevista en el literal C del numeral quinto y se dará aviso a las autoridades de migración para que el demandado no pueda ausentarse del país sin prestar garantía suficiente que respalde el cumplimiento de las obligaciones o de la obligación hasta por 2 años. Es una norma que en algunos casos
se pasa por alto, ¿no? Porque se expresa la disposición cuando exige que debe verificarse el cumplimiento de la garantía del cumplimiento de la obligación hasta por 2 años. Entonces, es algo que el juez de oficio debe verificar. Y finalmente, porque el tiempo ya se nos termina, en las medidas cautelares innominadas en procesos de adjudicación de apoyos. Dicho lo anterior, ¿cuál sería la conclusión entonces? Y resolviendo la pregunta que se formuló al inicio, ¿es factible decretar la medida cautelar previa de adjudicación de apoyos provisionales hasta tanto se dicte la sentencia, que sería la postre de una medida cautelar innominada? La respuesta, a mi criterio, es que es totalmente factible. Primero, porque se trata de un proceso declarativo y le son aplicables las medidas cautelares innominadas previstas en el artículo 590, numeral primero, literal C, y las señaladas en el literal F, numeral quinto, del artículo 598. Primer aspecto. Y si hay violencia y se advierte algún tipo de violencia, porque puede ser o la persona con discapacidad, también podrían adoptarse otras medidas de protección personal. Primer punto. Segundo, nada impide que se pueda decretar la medida cautelar innominada provisional en la medida en que se cumplan los presupuestos. Vamos a poner el ejemplo con otro ingrediente, pues para saber si se dan o no los presupuestos. Se pretende como medida cautelar innominada, provisional además, que se adjudique el apoyo a la esposa para que ésta, con facultades de representación, proceda a la venta del bien inmueble de su esposo, que es la persona con discapacidad. Si lo pide de manera urgente, porque la está pidiendo de manera previa en la demanda, pues tendría que demostrar, y la carga probatoria de la parte solicitante, que hay una necesidad de proteger el derecho. ¿Cuáles son esas pruebas que demostrarían la necesidad de proteger el derecho? Segundo, ¿hay una vulneración del derecho? O sea, si efectivamente está en riesgo la dignidad o la vida o la salud de la persona. Tercero, ¿es proporcional? Si el tratamiento, vamos a poner un poco exagerado, es un tratamiento odontológico y esto sí requiere pues de asumir un costo, pues no sería proporcional que inicialmente se ordene la venta del inmueble si lo que se pretende es un gasto efímero o un gasto no tan costoso. De igual manera también, ese presupuesto de la proporcionalidad debe analizarse con el peligro de la mora o del tiempo que se podría decidir. Entonces, todos estos presupuestos deben ser puestos a consideración del juez que resolverá la medida y evaluados por el juez. En el caso en que yo les he planteado sobre la venta del inmueble porque está en riesgo la vida, podría sí ser factible la venta inmediata del inmueble porque el transcurso del tiempo pone en riesgo de manera grave la vida de la persona con discapacidad. Entonces, en la medida en que se logre demostrar esos requisitos, se podría decretar. Otro ejemplo, si es que se está solicitando una medida cautelar innominada de adjudicación de apoyos provisionales para que se otorgue el poder a un profesional del derecho, más bien, para que el apoyo sea el de representación, que lo tendría la persona de apoyo en representación de la persona con discapacidad, a fin de que otorgue un poder pendiente a hacer la defensa dentro de un proceso judicial o iniciar una acción porque está en riesgo, por ejemplo, un tema de caducidad o prescripción. Sí es factible que el juez lo pueda decretar, pero sería desproporcionado y no sería acorde si, por ejemplo, que es lo que suelen pedirse dentro de las pretensiones del proceso de adjudicación de apoyos, que se esté solicitando la adjudicación de apoyo con facultades de representación de forma general. Eso no es factible en un proceso de adjudicación de apoyos. Menos podría ser sustentable y procedente
como medida cautelar, ya que la ley no permite que se pueda adjudicar un apoyo de manera general. Debe establecerse el acto jurídico concreto determinado para que pueda proceder la pretensión. Muchas son las demandas en las que se debe inadmitir para que ajusten estas pretensiones bajo los lineamientos señalados en la Ley 1996. Por eso entonces hay que hacer el estudio previo, el análisis de los presupuestos que tendrá que ser verificados por parte del juzgador para saber si son o no procedentes como medida cautelar en los procesos de adjudicación de apoyos. Y solamente para dejar aquí planteado el debate, trato de resolver esta pregunta. ¿Es la solicitud del registro del REDAM una medida cautelar de un proceso ejecutivo de alimentos? A mi modo de ver, no lo es. No se trata de una medida cautelar. Se ha trasladado, se ha mutado como si fuese una medida cautelar, al punto de que están pidiéndolas dentro de los procesos ejecutivos, y que no está mal que lo hagan, pues, si es factible, si es procedente. De hecho, por economía procesal estaría bien que se eleven en un proceso ejecutivo la solicitud de registro en el REDAM. Tendamos que el REDAM, pues el registro de deudores alimentarios morosos, Ley 2097 del 2021. Sin embargo, tengamos muy presente que este registro tiene un trámite especial. ¿Cuál? El que trae la Ley 2097, artículo 3. Hay una solicitud a la autoridad que fijó la cuota alimentaria o donde se aprobó la cuota alimentaria. Hay un trámite de notificación y de traslado a quien se dice ha incumplido con esa obligación más de 3 cuotas, y procede entonces el registro. Si bien es muy simple el procedimiento, no deja de ser un trámite especial. Por eso no podemos pensar que se trata de una medida cautelar dentro de un ejecutivo, porque este tiene vida propia. La medida cautelar no. La medida cautelar puede sí presentarse antes de un proceso, pero dependerá siempre de un proceso, ni tampoco puede ser permanente, mientras que el registro sí puede ser permanente, hasta tanto se logre verificar el pago de la obligación. Supongamos entonces, en un proceso ejecutivo donde se analizan los requisitos formales del título ejecutivo, se inadmite y se abstiene el juzgado de librar mandamiento de pago, daría lugar entonces que si se le da la connotación de medida cautelar, pues esta no sería procedente en su registro, cosa que sería contrario a lo que nos establece la ley. Tiene vida propia, se puede acumular, sí, pero no le demos connotación de medida cautelar a la solicitud de registro en el REDAM. Le daré la palabra, doctor Héctor, para que, si a bien lo tiene, pueda compartirnos algunos interrogantes de los asistentes. Sí, doctor. Tenemos varias inquietudes. En este momento preguntan, ¿puede el juez decretar de oficio una medida cautelar innominada? Como tal, no. Si nos vamos a las previstas en el literal C del numeral primero del artículo 590, diríamos que este tipo de medidas cautelares deben ser a solicitud de parte. Las facultades del juez están restringidas a que ésta pueda ser modificada, ya sea hacerla menos gravosa para el demandado o incluso una más efectiva, pero no puede crearla. Sin embargo, no podemos desconocer lo señalado en esas medidas cautelares del literal F del artículo 598, numeral quinto, que nos dice que el juez de oficio podría decretar medidas de protección. O sea, esas medidas que van encaminadas a proteger al sujeto de especial protección constitucional, sí lo podrá y deberá hacerlo de oficio, como serían aquellas que están previstas también en la Ley 1257 para la protección de la mujer víctima de violencia. Doctor, como segunda pregunta tenemos, ¿puede pedirse una medida cautelar nominada como si fuese innominada? Bueno, esa pregunta la entiendo en el sentido de decir, bueno, yo sé que no proceden los embargos y secuestros dentro de un proceso declarativo, pero la voy a pedir como una medida cautelar innominada. Un caso en materia civil en donde se solicitaba el secuestro de un bien en un proceso en el que no era procedente el secuestro, ¿sí? Y yo pienso que
podríamos darle el nombre o el rótulo de secuestro como medida cautelar nominada. Pero si lo que se pretende es asegurar, identificar un inmueble, por ejemplo, o un bien, o impedir, por ejemplo, que un determinado bien de la sociedad se dé en arriendo, ¿sí? O sea, se ponga en arriendo, se evite que pase este bien a manos de terceros, o más bien a una inmobiliaria, ¿no? Porque no hay interés de que eso se haga porque podría aprovecharse el titular del bien. Ese podría ser una medida cautelar innominada. El hecho de que se le dé el rótulo como tal, por ejemplo, de secuestro, se le puede cambiar a otro, ¿no? Aseguramiento de un bien, y eso ya sería medida cautelar innominada. Pero si lo que se trata es de darle el alcance expreso de las medidas cautelares de embargo y secuestro señaladas en el Código Penal del Proceso, estas no serían procedentes porque están reguladas, están previstas para los procesos ejecutivos. O sea que habría que ver en el caso concreto qué es lo que se pretende y qué es lo que se busca, independientemente del rótulo que se le ponga a la medida cautelar, para saber si se trata de una medida cautelar innominada. Siempre y cuando, reitero lo dicho, se cumplan los requisitos o los presupuestos señalados en la norma. Doctor, aquí tenemos como última pregunta, ¿cómo se lleva la conciliación con medida cautelar de no confrontación si el victimario no asiste? Bueno, pero entendíamos entonces que la víctima ha sido la solicitante, o sea, en una conciliación, pues ha sido la que requiere la presencia del victimario. Habría que analizar, digamos, el caso en particular. Un conciliador perfectamente podría, o teniendo en cuenta esta disposición, podría adoptar medidas que lleven a la conciliación sin que necesariamente esté presente el victimario. Puede hacerlo un representante, puede hacerlo su abogado, por ejemplo, y esto impide que esté allí de manera física o incluso virtual el victimario. Por eso habría que analizar el caso en particular. Pero si hablamos de que la mujer víctima es quien requiere para conciliar y pues estaría tácitamente autorizando la presencia del victimario, pues no habría afectación, ya que la misma norma dice que a criterio de la víctima será si disponer si desea o no estar allí presente con el victimario. Pero entonces habría que analizar el caso en particular. Muchísimas gracias, doctor Enríquez. Las preguntas que han planteado en el chat serán enviadas a nuestro formador y sus respuestas van a ser compartidas mediante correo electrónico a los discentes que fueron previamente inscritos. Queremos expresar nuevamente nuestro agradecimiento al doctor Diego Enríquez por su generosa intervención. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchas gracias.